Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a nuestra iglesia, la Santísima Trinidad, del día de hoy. Dios les bendiga, hermanos que están aquí presentes, y a los hermanos que en este momento también nos siguen en las redes sociales. Dios los bendiga. Reciban un afectuoso saludo en este día. Hermanos, vamos a comenzar este culto de adoración con el Salmo número 128. Vamos a estar un momento de pie. Salmo número 128, la palabra de nuestro Dios dice así: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por un día más que nos ofreces en este día. Bendito Dios, gracias. Bendice a los hermanos que en este momento están aquí reunidos, así como los hermanos que nos ven desde sus casas. Bendito Dios, llega tu palabra hasta ese lugar. Bendito Dios, y quédate con la palabra de nuestro Dios que va a ser expuesta por nuestro pastor en este día. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la vida, gracias en el nombre de tu sagrado Hijo Jesús, Señor. Amén. Vamos a tener el canto bíblico número 6. De la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor. Ellos te compadeciste con ternísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Daré tu clemencia, Salvador, pienso ser. Enseguida, hermanos, abramos nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, del versículo 13
del versículo 13 al 21. Esta palabra la vamos a hacer de una forma alternada. La palabra de nuestro Dios dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y es rico para con Dios. Amén. El Señor siga bendiciendo su santa palabra. Hermanos, enseguida vamos a tener la oración de intercesión. Va a estar a cargo de nuestro pastor Otoniel Juárez Báez. Hermanos, la palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera en Filipenses capítulo 4: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Con esta exhortación de la palabra de nuestro Dios y esta promesa, oremos y llevemos nuestras peticiones delante de Él. Padre Celestial, nuestro buen Padre Celestial, que sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que las pidamos. Señor, estamos primeramente profundamente agradecidos contigo, Señor, por todas las bendiciones recibidas, Señor, por el cuidado que tú tienes de cada uno de nosotros, Señor, cada día. Gracias, Señor, porque toda buena dádiva, dice tu palabra, y todo don perfecto viene de tu parte. Y gracias porque nosotros, Señor, pues somos los receptores de esas bendiciones, Señor. Así en el sustento diario, así en la salud que tú nos concedes, Señor. Así también, Señor, sobre todas las cosas, en la vida espiritual que hemos obtenido a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al perdonar nuestros pecados y darnos el regalo de la vida eterna. Estamos agradecidos contigo, Señor, por todas las cosas, Señor, que tú nos has dado. De gracia, Señor, porque así eres tú, Señor, un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que a través de Jesucristo, de la justicia que Él ha cumplido, nosotros podemos recibir esa gracia abundante. Porque además, Señor, pues nosotros no podemos darte nada a cambio, Señor, para obtener de ti tu favor. Señor, nosotros somos pecadores, nosotros somos finitos, pero gracias porque aún en esos aspectos de nuestras vidas, Señor, tú has decidido llenarnos de tu gracia al perdonarnos, al rescatarnos, al adoptarnos como hijos tuyos, al ser parte de tu familia. Gracias, Señor, te damos por todo ello. Y Señor, pues queremos poner delante de ti las peticiones de nuestros corazones. Señor, tu palabra nos dice que por nada estemos preocupados, ansiosos, afanosos. Señor, sabemos que pues es algo en nuestra débil humanidad, Señor, el preocuparse, el afanarse. Pero Señor, tú nos has dado la solución, que es la oración, que es que pongamos en ti, Señor, todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades, nuestras ansiedades, porque, Señor, tú tienes cuidado de nosotros, porque tú, Señor, has prometido
no solamente darnos la paz que necesitamos en nuestro corazón, sino también, Señor, todas aquellas cosas que necesitamos. Así que, Señor, la necesidad de la salud la ponemos delante de ti, Señor. Nuestros cuerpos quebrantados, debilitados, Señor, cansados, están en tus benditas manos. Tú nos creaste, Señor, tú nos formaste, y tú, Señor, ciertamente tienes cuidado de nuestro cuerpo. Cristo vino, padeció, murió físicamente, pero resucitó también físicamente, para que nosotros algún día podamos gozar de esa resurrección y de ese cuerpo transformado, glorioso, a semejanza del de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa provisión. Gracias, Señor, porque también, Señor, en medio de cualquier otra necesidad temporal en este mundo, sea lo material, lo económico, el trabajo, Señor, el sustento diario, Señor, tú has prometido que el que no escatimó a su propio Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Tú eres un Dios generoso, eres un Dios sustentador, y, Señor, nuestras vidas dependen de ti. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, confiar y descansar en ello, en cada una de tus promesas, en tu fidelidad que es grande, Señor. Y Padre Celestial, te rogamos, Señor, especialmente, Señor, en esta hora, por las necesidades que pues están afligiendo a todo mundo en este momento. No solamente, Padre, por la pandemia, Señor, que pronto, Padre, pueda pasar. Que pronto, Señor, pues podamos retornar cada vez más a la normalidad. Pero, Señor, también, Padre, que el proceso de vacunación se pueda seguir haciendo efectivo. Y, Padre, de manera muy especial, ponemos en tus manos la necesidad de agua, de tu lluvia, Padre Celestial, que solamente tú puedes enviar a estas tierras. Padre, trae esa bendición, Señor, sobre nuestras vidas. No somos merecedores de ella, Padre, pero sabemos que tú tienes misericordia y que tu gracia, Señor, abunda y no dejarás, Señor, a esta tierra sedienta. Tú vas a traer, Señor, esa lluvia. De antemano te damos muchas gracias, Señor, porque tus bendiciones ciertamente no tardarán. Así que ayúdanos, Señor, a ser pacientes, pero también, Señor, a poner nuestra confianza, nuestra esperanza en ti y a ser buenos mayordomos de la creación que tú has puesto en nuestras manos, para cuidarla, para aprender, Señor, a administrar los recursos naturales que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a aprender, a poner en práctica, Señor, tus principios, tus mandamientos. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Enseguida vamos a tener unos momentos de alabanza a nuestro Dios. Vamos a comenzar con el Salmo 98. Canten algo nuevo al Señor. Dios ha hecho maravilla. Canten algo nuevo al Señor, porque Dios ha hecho maravilla. Canten algo nuevo al Señor, porque
porque nos ha dado la victoria. Canten algo nuevo al Señor, porque nos ha dado la victoria. Canten algo nuevo al Señor, porque Él revela a las naciones su justicia. Canten todos con delicia algo nuevo al Señor, porque se acuerda que Él es fiel para su pueblo. Canten todos con denuedo algo nuevo al Señor. Alabe la tierra a nuestro Dios, la música clame al Rey, que todo el planeta veló, pues Dios juzgará muy bien, que Dios ha hecho maravillas. Canten algo nuevo al Señor, porque Dios ha hecho maravillas. Canten algo nuevo al Señor, que las naciones su justicia. Canten todos con delicia algo nuevo al Señor, porque se acuerda que Él es fiel para su pueblo. Canten todos con denuedo algo nuevo al Señor. Alabe la tierra nuestro Dios, la música clame al Rey, que todo el planeta veló, pues Dios juzgará muy bien. De la tierra nuestro Dios, la música clame al Rey, que todo el planeta veló, pues Dios juzgará muy bien. Juzgará muy bien. El siguiente coro es Si mi pueblo. Mi nombre se humilla, orando y buscando mi rostro, se humilla y se vuelven de los malos caminos. Yo iré desde los cielos, perdonaré a todos sus pecados, sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos, mis oídos atentos a la oración que haga en este lugar elegido, porque ahora yo he escogido esta casa,
santificado, para que en ella esté mi nombre escrito y mi corazón por siempre. De sus malos caminos, yo desde los cielos les perdonaré a todos sus pecados, daré su tierra. Enseguida, hermanos, tendremos el último coro. Señor, tú me llamas. Señor, mas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas, Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú, Señor. Hazme hoy un servo útil que anuncie tu mensaje, el mensaje de la cruz. Tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas, Señor, tú me ofreces una vida santa. Tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú, Señor. Hazme hoy un siervo útil que anuncie tu mensaje.
mi nombre. Cada día tú me llamas. Enseguida, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a recibir a nuestro pastor Otoniel Juárez Báez, que tiene el mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Les invito a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias por el gran privilegio que tú nos das de poder congregarnos en tu nombre, Señor, para alabarte, para elevar nuestras oraciones a ti, para saber, Señor, que tú nos escuchas, Señor, y también nos hablas a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, ponemos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras voluntades, Señor, bajo el escrutinio de tu palabra, Señor, porque tu palabra tiene autoridad para gobernar nuestras vidas. Así que humildemente, Señor, te suplicamos que nos hagas entender, Señor, tu palabra en esta hora y sobre todo, Padre, que podamos aplicarla, que podamos vivirla en cada una de nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. El mensaje, hermanos, de la palabra de Dios, el día de hoy lo encontramos en Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21, donde ya hemos tenido la lectura bíblica. Y lo he titulado, hermanos, la verdadera riqueza. La verdadera riqueza. Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Ahí vamos a mantener la palabra de Dios abierta. Y creo yo que una pregunta para empezar esta meditación, hermanos, es: ¿qué entendemos por riqueza? ¿Qué significa eso de riqueza? Bueno, puede tener diferentes significados, ciertamente, dependiendo el enfoque que le querramos dar. Pero buscando, hermanos, en el diccionario, encuentro una definición, digamos, bastante amplia, general, que dice de la siguiente manera: la riqueza es el conjunto de las cosas que se poseen, especialmente dinero, bienes o cosas valiosas. El conjunto de las cosas que se poseen pueden ser dinero, pueden ser cosas, bienes o simplemente cosas valiosas. Y bueno, pues ese concepto de cosas valiosas, pues creo yo que depende ya del valor que cada quien le quiera dar a esas cosas, ¿no? Pero creo que desde esta perspectiva, hermanos, pues las riquezas no son nada malo, es algo bueno. Es decir, ¿quién no quisiera poder poseer o disfrutar de este tipo de cosas? Dinero, cosas valiosas, posesiones. Creo que no hay nada malo, hermanos, y la palabra de Dios no nos dice nada contrario a las riquezas en sí mismas. De hecho, la palabra de Dios nos habla de numerosos ejemplos de personas a quienes Dios prosperó, es decir, enriqueció de manera abundante. Y sin embargo, esas riquezas que ellos poseyeron en su momento no necesariamente les alejaron de su relación con Dios. Por ejemplo, Abraham, dice la palabra de Dios que él fue un hombre a quien Dios bendijo y prosperó en abundancia. Y no obstante, a Abraham se le llamaba amigo de Dios, alguien con quien Dios tenía una relación personal e íntima con él. Así que
Eso como un mero ejemplo, entre muchos, hermanos, para hablar de que las riquezas en sí mismas, pues no tienen nada de malo. Lo malo, hermanos, es cuando dejamos que las riquezas, los bienes, las posesiones o aquellas cosas a las que nosotros les damos valor en este mundo, no necesariamente tienen que ser cosas materiales o económicas, pueden ser otro tipo de cosas. Dejemos que afecte nuestro corazón, que gobiernen a nuestro corazón. Y ese es el problema que la palabra de Dios denuncia una y otra vez a lo largo de las Escrituras. ¿Cómo es que el ser humano se deja corromper en su relación con Dios y en su relación con su prójimo a raíz del amor al dinero, a raíz de la avaricia, de la codicia y de muchas cosas que están en el corazón del ser humano? Los seres humanos por naturaleza, hermanos, deseamos tener riquezas, porque las riquezas de alguna manera estimulan a nuestra vida, estimulan nuestro ego, nos hacen sentir bien, nos hacen sentir muchas veces orgullosos de lo que tenemos, de lo que logramos. Las riquezas nos hacen sentir muchas veces seguros, cómodos, independientes, realizados, y en algunos extremos pues hasta nos hace sentir superiores a los demás e incluso poderosos. Tengo dinero, entonces tengo la capacidad de hacer lo que yo quiera prácticamente. Soy inmune, soy impune, intocable, y vemos, hermanos, muchas historias en el mundo que tienen que ver con eso. Cómo el dinero es lo que mueve aún aspectos tan importantes como la justicia, como cosas que no deberían depender precisamente de ese tipo de influencia, y sin embargo sucede. Ahora, este tipo de riqueza es lo que muchos creen que define su vida. Es lo que muchos piensan que le da valor a su vida y tratan de conseguir entonces este tipo de riquezas a como dé lugar. Ahora, quiero volver a repetir, hermanos, que el problema no son las riquezas en sí mismas, sino la motivación que hay en el corazón para conseguirlas y los efectos morales y espirituales negativos que éstas provocan en la vida del ser humano, que no, digamos, llega a poseer riqueza espiritual en su relación con Dios y en su relación con su prójimo. Y el pasaje de hoy, hermanos, que vamos a estar meditando, el Señor Jesucristo nos habla de estos dos tipos de riquezas: la riqueza material, económica, bienes, posesiones, y la riqueza espiritual, aquello que está en el corazón del hombre, que lo gobierna, que lo controla, que puede ser algo bueno si esto viene de parte de Dios, si es Dios el que gobierna nuestro corazón, o puede convertirse en algo malo cuando es el pecado lo que está gobernando nuestra vida. Así que, en vista de estas dos perspectivas, Jesús nos llama a través de este pasaje, hermanos, a que cada uno de nosotros evaluemos nuestro propio corazón, evaluemos nuestras motivaciones, evaluemos el uso de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, sea mucho, sea poco, no importa. Que evaluemos nuestro estilo de vida para ver si somos ricos o somos pobres espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando.
Y lo primero, hermanos, que quiero que veamos en este pasaje de Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 15, los primeros 3 versículos de Lucas 12, hermanos, es como la gente busca a Jesucristo tratando de obtener riqueza, tratando de encontrar satisfacción a sus necesidades, pero muchas de esas motivaciones están equivocadas. La gente busca a Jesús, digamos, busca de Jesús la riqueza equivocada, la riqueza que Jesucristo no necesariamente vino a ofrecer a este mundo, pero que muchas veces pensamos que el Señor tiene que otorgárnosla, porque vemos en Él cierto poder, cierta autoridad, y decimos, bueno, si el Señor puede hacer todas las cosas, pues ¿por qué no puede hacerme rico? ¿Por qué no puede conceder los deseos y las peticiones de mi corazón? Mire lo que dice el versículo 13. Le dijo uno de la multitud. Aquí había una multitud reunida. Y aquí vemos cómo la gente seguía a Jesús. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. No le dijo, mirad y guardaos de toda riqueza. Dijo, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mis amados hermanos, la gente veía en Jesucristo a un hombre de poder y de autoridad. Veían cómo Jesucristo hacía grandes señales, prodigios, milagros, como Él por su palabra sanaba a las personas, resucitaba muertos. Los discípulos fueron testigos de cómo Él hacía que el mar y el viento cesaran en su tempestad. Muchas cosas, hermanos, sobrenaturales, poderosas, manifestaciones gloriosas del poder de Dios a través de Jesucristo. Y cuando la gente ve a Jesucristo haciendo este tipo de cosas, inmediatamente piensa en sí misma. Dice, ¿qué no podrá hacer ese hombre por mí? Y mucha gente se acercaba a Jesús con enfermedades, con problemas, con necesidades. Y el Señor Jesucristo atendía a todos ciertamente. Pero algo que muchas veces no entendía la gente es que las cosas tan milagrosas que el Señor Jesucristo hacía era precisamente para llamar la atención sobre el poder y la autoridad que Él tenía, sobre sus palabras, sobre las cosas que Él enseñaba, las cosas que el mensaje que Él había venido a traer. Que esto venía de parte de Dios, como Nicodemo se lo reconoció en un momento. Señor, sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Y el Señor hacía estas cosas para que su palabra fuera escuchada, para que la gente pudiera poner su confianza en Él. Sin embargo, muchas veces por la dureza del corazón, se ignoraba lo que Jesucristo decía, lo que Él enseñaba, y básicamente la gente buscaba a Jesús para satisfacer algún tipo de necesidad. Así que vemos aquí, hermanos, al Señor Jesucristo rodeado de una gran multitud, cada uno con sus propias expectativas acerca de Él. Y uno de ellos se atreve a acercarse al Señor y hacerle una petición. Quizá esta petición era justa, o quizá no lo era, no conocemos más del contexto. Solamente dice este hombre, pídele a mi hermano que parta la herencia conmigo. Posiblemente su hermano era el hermano mayor, el que tenía el derecho, en primer lugar, a la herencia, como se estilaba en las familias judías. La mayor parte de la herencia le correspondía al hermano mayor, y las otras partes se repartía entre los demás hijos.
Y posiblemente este hombre o esta persona deseaba más de lo que le había correspondido. Y quería que insistiera a su hermano, que convenciera a su hermano que fuera, digamos, más generoso con él. Esa es una posible situación. Insisto, no sabemos más sobre los detalles, pero el Señor Jesucristo, hermanos, independientemente si la causa por la cual este hombre se acercó era justa o injusta, Él ve más allá. Y para empezar, Jesús lo que enseña es acerca de cuál es su verdadera misión en este mundo. Cuando Él dice: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o repartidor? Yo no estoy aquí precisamente para ejercer esa función. Si hay algún tipo de problema en este sentido, pues están las autoridades para poderla resolver. Mi misión en este mundo es mucho más importante y trascendente que simplemente encargarme de hacer justicia social. Justicia de que cada quien tenga lo que merece o lo que necesita en este mundo. Y vaya que el Señor Jesucristo se preocupaba por las necesidades de la gente en este mundo. Pero el Señor ve la intención que hay detrás del corazón de aquella persona, de aquella petición. Y entonces le da una enseñanza importante acerca de la avaricia. Hermanos, aquí es donde muchas veces podemos ver el grande fracaso lamentable hecho de lo que se llama hoy en día el evangelio de la prosperidad, ¿no? Cuando buscamos a Jesús, cuando buscamos el favor de Jesús, la intervención de Jesús en nuestras vidas, simple y sencillamente para solucionar los problemas de esta vida, las cosas temporales, que si bien pueden ser importantes, a final de cuentas, esas cosas no solucionan nuestra relación con Dios. Jesucristo lo dijo de esta manera: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? ¿De qué le sirve a Jesús, digamos, hacer todo este tipo de justicia si al final de cuentas no remedia el problema que tenemos con Dios? El problema de separación espiritual con Él. El problema de saber que el día que ya no estemos en este mundo, vamos a ser juzgados por Él. Y vamos a pasar la eternidad en alguno de los dos lugares que el Señor ha preparado. O el cielo, en su presencia, con Él vida eterna, o en el infierno, apartados de Él. Si vemos las cosas, si vemos esta vida desde esa perspectiva, nos damos cuenta de lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo a través de este pasaje, lo que le decía aquel hombre. Mi misión en este mundo no es simplemente solucionar los problemas temporales de la humanidad. Dios concederá la sabiduría, la dirección, su Espíritu Santo vendrá para guiarles precisamente hacia toda justicia y hacia toda verdad, para que puedan solucionar este tipo de situaciones temporales. Pero yo he venido aquí para dar vida y para dar vida en abundancia. Y eso es lo que está tratando de llamar la atención Jesucristo sobre la vida de aquel hombre, que teniendo al Verbo de vida, al Verbo encarnado, al Creador, al Sustentador y al Salvador de nuestras almas, frente a Él, limite su manera de pensar, su corazón esté esclavizado por las cosas temporales de este mundo. Tiene sus ojos cegados, no puede ver la realidad de las cosas espirituales y cómo Jesucristo puede solucionarlas a partir de su propia persona y de su obra.
Y el Señor por eso le dice a este hombre, no solamente, esta no es mi misión en el mundo, mi misión es dar una riqueza mayor, una riqueza superior a la que pueden ustedes encontrar en este mundo. Pero eso demanda de que nosotros nos percatemos de nuestro pecado. En este caso, el pecado es denunciado como avaricia. La avaricia, hermanos, es el ansia o la codicia desordenada por tener cualquier cosa que desee el corazón, cualquier cosa, no necesariamente dinero, cualquier otra cosa. Y Éxodo capítulo 20, versículo 17, que es el mandamiento de no codiciarás, nos habla sobre estas cosas. No codiciar no solamente las posesiones de otras personas, sino aún las personas. Así que la avaricia, hermanos, es un pecado que esclaviza el corazón y es muy peligroso porque tiene el propósito de enfocarnos en las cosas temporales de este mundo y nos aleja de las cosas eternas. Es decir, quita nuestra atención de Dios y las pone en este mundo. Un corazón avaricioso, codicioso, es un corazón idólatra, porque ha hecho de las cosas de este mundo su propio Dios. Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 5, hermanos, hay una llamada de atención que Santiago hace sobre la iglesia. Y él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y luego dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuidado, hermanos, con el pecado de la codicia o de la avaricia. Y Jesús enseña, hermanos, cuál es el verdadero significado de la vida humana. En el versículo 15 dice, la vida del ser humano no depende, no consiste en su relación con las cosas de este mundo, sino en su relación con Dios. ¿Y quién es Dios? Sino nuestro Creador, nuestro sustentador y nuestro Salvador. Si tú te puedes relacionar con Dios en esos tres sentidos, entonces tu vida será abundante. Porque podrás estar agradecido con aquel que te ha dado la vida, el sustento y cubre todas tus necesidades, incluyendo la salvación de tu alma. Pero si no podemos relacionarnos con Dios en esos tres sentidos, nuestra vida será miserable. Estaremos, como dice Pablo, en este mundo sin esperanza y sin Dios. Hay una realidad espiritual sobrenatural que no está limitada a este mundo, con la cual los seres humanos necesitamos encontrar nuestro significado de vida, nuestro valor. Y ese valor, ese significado no depende de este mundo y de sus cosas, porque dice Juan, y el mundo pasa y sus deseos,
Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que tiene una relación con Dios, el que se somete a Dios, podrá permanecer para siempre. Esa realidad espiritual, hermanos, se llama el reino de Dios, del cual el Señor Jesucristo habla en los versículos más adelante. El reino de Dios y su justicia. Versículos 31 más: buscad el reino de Dios y todas las cosas serán, ¿qué? Añadidas. No busques las añadiduras, dice Jesucristo. Busca a Dios y su voluntad para tu vida. Y Dios se va a encargar del resto de las cosas. Solo cuando te percatas de tu pobreza espiritual, y eso es lo que estaba tratando el Señor Jesucristo de hacer ver a este hombre, su necesidad espiritual, su pecado, es que entonces estamos preparados para buscar a Jesucristo y su reino y su justicia espiritual en nuestras vidas. Solo Jesús puede hacerte entrar en la plena satisfacción que tu alma necesita y saciar esas ansias espirituales que nada más puede saciar. Recuerden, el domingo pasado hablamos sobre la mujer samaritana y su sed espiritual. Mire cómo dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿El Señor quiere hacerte rico? Sí. ¿El Señor quiere que tengas una vida abundante? Sí. Pero esa riqueza no se limita a las cosas de este mundo. La riqueza que el Señor quiere concedernos es una que Él ha visto. Es una que Él ha creado y que está mucho más allá de las cosas temporales. Esa comunión que Él tiene con el Padre y con el Espíritu Santo. Esa gloria de la cual el Señor oraba y decía: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve mucho antes de que las cosas existiesen. Esa comunión, esa satisfacción, esa plenitud que nada más nos puede dar. Así que, hermanos, para dejar en claro esta enseñanza que está dando acerca de las motivaciones que hay en los corazones, no solamente de este hombre, sino de muchos, Jesús enseña una parábola acerca de lo que es la pobreza espiritual, en contraste con lo que es la riqueza espiritual. Y lo vemos ahí del versículo 16 al 20. Él comienza, dice, versículo 16: también les refirió una parábola diciendo. Una parábola, hermanos, pues es una ilustración, una historia que él cuenta con una enseñanza espiritual. Y él cuenta acerca de un hombre rico que había producido mucha riqueza. Y ya dijimos que lo malo no es ser rico ni producir riqueza. El Señor no tiene nada en contra de eso. De hecho, Él permitió que así sucedieran las cosas. Él, que es el proveedor y el sustentador. El problema está dijimos, en las motivaciones y los medios y usos que hacemos de esa riqueza, sea mucha o sea poca. Porque tan avaricioso puedo ser yo, tan egoísta puedo ser yo con un peso en mi bolsa, como con 1,000,000. Y tan generoso puedo ser yo, dando ese peso de mi bolsa o dando ese 1,000,000. Jesucristo lo refería en una ocasión cuando decía que se acercaban a dar sus ofrendas o sus limosnas,
Y muchos, dice, hacían tocar trompeta para que vieran cuánto daban. Y una mujer pobre, dice, sacó una pequeña moneda y la depositó. Y él dice, esta mujer es la que dio más, porque dio todo lo que tenía. Mientras que los demás daban de lo que les sobraba. ¿Cómo Dios ve y Dios juzga las intenciones del corazón? Eso es lo que Él cuenta. Por eso decíamos el domingo pasado, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solamente con la apariencia, sino de todo corazón. Así que la motivación de su riqueza en la vida de aquel hombre era una motivación avariciosa, hermanos. El hombre rico pensaba en acumular y guardar grande riqueza que había producido. Los medios de su riqueza, hermanos, nosotros vemos que pues no son agradecidos, no fueron reconocidos. Él no dio gracias a Dios y dijo, Dios, gracias por todo lo que tú me has dado. No, él simplemente se enorgulleció y dijo, mira, mira qué bien lo has hecho. ¿Cuánto éxito has tenido en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo, en tu esfuerzo? Tienes todo el derecho a disfrutar de ello de manera egoísta, porque a ti te ha costado. Pero así es como piensa alguien que no teme a Dios, que no vive bajo su reino, que no vive buscando su justicia, vive egoístamente, vive para sí mismo. Así que el uso de su riqueza también fue egoísta, como sus motivaciones. Él pensó en disfrutar de su riqueza simplemente haciendo mayores almacenes para sí mismo. Y él decía, voy a decir, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Fíjese cómo relaciona este hombre las cosas materiales con las espirituales, con su alma. La pobreza espiritual de este hombre se ve evidente porque él simplemente no puede reconocer la necesidad que todos tenemos de Dios y trata de saciar su alma con las cosas de este mundo. Mientras más tengo, será mejor, más seguro voy a estar, más independiente voy a ser. No voy a depender absolutamente de nada, voy a estar saciado. Puso su confianza, hermanos, y eso revela su pobreza espiritual. Puso su confianza en las riquezas y se olvidó de Dios. Se preocupó por su cuerpo, pero en realidad no por su alma. Se disfrutó a disfrutar de lo terrenal, pero no lo celestial. Él sabía que algún día iba a irse de este mundo. Aunque él dice, para muchos años, posiblemente tenía una expectativa de vida grande. Pero bueno, ese momento en el cual yo me vaya de este mundo es lo menos importante. Lo importante es aquí y ahora. Vive, disfruta el aquí y el ahora. Posiblemente su manera de pensar era como la de muchos en este mundo. Esto lo es todo. Y una vez que muramos, ya no hay más. Así que come, bebe, regocíjate aquí y ahora. Lo que el mundo admira, hermanos, muchas veces como sabiduría, en realidad es necedad. Cualquiera puede ver a este hombre y decir, yo quiero ser como él. Yo quiero tener la sabiduría que él tiene, porque, ojo, el que
su heredad haya producido mucho, no significa que él era una persona ignorante o tonta de cómo administrar, de cómo generar riqueza. Eso nos habla de que tenía cierta sabiduría, cierta inteligencia para hacer las cosas. Pero esa sabiduría e inteligencia estaba limitada simplemente por estas cosas del mundo. No era sabio y no era inteligente en las cosas eternas, sino solamente en lo temporal, hermanos. Y nosotros vemos hoy en día muchos gurús que se levantan y te dicen cómo prosperar y cómo hacer riqueza. Hace poco acaba de venir uno aquí a Tampico. Y cómo ser un emprendedor y cómo tener éxito y esto y lo otro. Y vaya, no hay nada malo en ese tipo quizá de sabiduría, pero eso no es lo que define la vida y el éxito del ser humano. El Señor Jesucristo es claro cuando Él lo dice: la vida del hombre no consiste en eso. Lo que el mundo admira hoy en día como éxito, en realidad para este hombre resultó en fracaso. En lo que podemos ver en la vida de este hombre rico, que creyendo que era sabio, finalmente se hizo necio. Y quien le dice necio es Dios mismo. Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que tú has trabajado, lo que has guardado, ¿de quién será? ¿No lo vas a disfrutar? ¿Se va a quedar esto aquí? ¿Y qué te vas a llevar tú? ¿Qué es lo que le vas a presentar a Dios en tu vida? Vas desnudo, vas pobre, no llevas absolutamente nada en tu alma, porque serás despojado de todo eso. Si no tienes riqueza espiritual, entonces el fin del hombre es el más triste, el más trágico, porque mientras él pensaba que era libre, autónomo, en realidad estaba esclavo de su pecado, y creyendo que era rico, en realidad era pobre. Finalmente, hermanos, en el versículo 21, Jesucristo enseña cómo es la riqueza espiritual, la verdadera riqueza que es para con Dios. Dice el versículo 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La gran lección de vida, no solamente de vida temporal, de vida eterna. Jesús compara la vida de cualquier persona, hermanos, no solamente los ricos, cualquier persona, sea rico o sea pobre, que vive bajo los mismos principios de vida que aquel rico insensato. Porque no se trata de cuánta riqueza tienes, sino de cuáles son tus motivaciones, tus prioridades en la vida. Si tu vida está enfocada en hacer riquezas avariciosa y egoístamente, no solo no eres diferente al rico insensato, sino que tu pobreza espiritual es tan grande que quizá no te has dado cuenta de ello. Tu vida está en un grave peligro porque la muerte está acechando. La muerte es algo inminente. El fin de nuestros días en este mundo, nuestros días están contados. Y estamos en un grave peligro porque en cualquier momento el Señor puede venir a pedir nuestra alma. Y nos va a encontrar pobres, desnudos, sin absolutamente nada que presentarle delante de Él. Jesús dice, hermanos, que es importante ser rico para con Dios. ¿A qué se refiere con eso?
no se refiere a los bienes materiales de los cuales él ya ha hablado, sino a la riqueza espiritual. ¿Y qué es lo que Dios valora en la vida del ser humano como riqueza? Hermanos, hay muchas virtudes espirituales, pero solo quiero mencionar rápidamente 4 cosas como las más importantes en cuanto a este tema. La primera, el arrepentimiento, algo que no mostró aquel hombre avaricioso. No mostró en ningún momento arrepentimiento por el pecado de su avaricia. Reconocer el pecado de la avaricia y de cualquier otra cosa en nuestra vida y cambiar nuestra manera de vivir es algo importante, fundamental, hermanos. ¿Recuerdan ustedes la historia de Zaqueo? En Lucas capítulo 9, versículos del 8 al 10, cuando él dice, Zaqueo era un cobrador de impuestos y era un cobrador corrupto. Había obtenido más de lo que él merecía como salario. Y cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, su corazón es transformado y se arrepiente de su pecado, lo reconoce y dice: a cualquiera que yo defraude, le haya defraudado, le voy a devolver 4 veces lo que le haya defraudado. ¿Y cuál es la reacción de Jesucristo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque el arrepentimiento es fundamental en nuestra relación con Dios. Eso es verdaderamente importante para Dios en nuestras vidas. Eso es algo que el Señor valora como una gran riqueza. Y si tú te puedes arrepentir constantemente de tu pecado, entonces constantemente tu vida está siendo valorada por Dios, enriquecida por Dios, porque eres sensible a aquello que te aleja de tu relación con Él. La segunda cosa que Dios valora es la fe, la confianza en Jesucristo como nuestro, dijimos ya, creador, sustentador y salvador de nuestras vidas. No afanarnos por las cosas que Dios ha prometido suplir. No solamente necesitamos fe para confesar nuestro pecado y recibir perdón por medio de Jesucristo. Necesitamos también la fe para vivir por ella cada día en nuestras vidas. El Señor, no voy a leer los versículos, hermanos, porque son muchos, pero el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 12 del 22 en adelante nos habla sobre eso. No os afanéis, no os afanéis, busquen. Versículo 29 nada más. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Confía en tu Padre. Él es tu sustentador. Eso es una gran riqueza espiritual. Poder decir: Señor, no lo tengo todo en este mundo, pero te tengo a ti. Y lo que realmente necesito, yo sé que tú me lo darás. Y lo que no necesito, en verdad, no me lo vas a dar por mi bien. Ayúdame a confiar y a descansar en ti, a tener paz en mi corazón, contentamiento, satisfacción en ti. Y cuando logras eso en tu vida, entonces viene una tercera cosa importante, que es la obediencia. Lucas capítulo 12, versículo 31, cuando dice Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios. El reino de Dios está diciendo: busquen vivir una vida en obediencia a la voluntad de Dios en sus vidas.
de manera incondicional, porque Él es tu Rey. No busques obtener algo a cambio, simplemente vive para complacerlo a Él, porque Él es digno, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y tú eres su siervo. Diría el apóstol Pablo: soy esclavo de Cristo, no me pertenezco a mí, no vivo para mí, vivo para Él. Así que una vida de obediencia es una vida de riqueza espiritual, porque estamos complaciendo y viviendo para aquel que lo es todo en nuestras vidas. Y finalmente, la última cosa es generosidad. Cuando entiendes estas cosas, versículo del 33 al 34, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que vended lo que poseáis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro corazón, allí también estará también vuestro corazón. Donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Hermanos, ¿qué es lo contrario a la avaricia? Sino la generosidad. No podemos mortificar el pecado de la avaricia en nuestras vidas a menos que seamos generosos con Dios y generosos con nuestro prójimo, como nos lo dice la palabra. Porque Dios ve en nuestro corazón, y es ahí donde Dios es adorado o menospreciado. Cuando tus valores en esta vida no están limitados a este mundo y a estas cosas, cuando tus valores son los valores del reino de Dios, entonces tu corazón se llenará de generosidad, porque tienes algo mucho más valioso que el oro y que la plata en este mundo no pueden comprar. En conclusión, hermanos, Jesús nos enseña cuál es la verdadera riqueza, qué es lo más importante en nuestra vida. Mientras la gente de este mundo busca las riquezas temporales, Jesús nos llama a buscar, a trabajar y disfrutar, sí, de las cosas temporales, pero sobre todo, hermanos, de las cosas espirituales, de la riqueza con Dios, a ser ricos para con Dios. Jesús nos enseña que aunque no hay nada de malo en tener riqueza o prosperidad, es importante cuidar nuestro corazón de la avaricia, porque somos débiles, vulnerables en ese sentido. Porque nos pueden desviar de nuestra relación con Dios, de nuestra confianza en Él, de nuestra obediencia, de nuestra generosidad. Dios quiere que aprendamos a ver las cosas desde su perspectiva, desde la perspectiva del reino de Dios, de las cosas que trascienden, porque es ahí donde encontraremos la verdadera riqueza para con Dios, estableciendo el reino de Dios en nuestras vidas y para su gloria en obediencia y generosidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser ricos para con Dios y compartir esa riqueza también con los hombres, llevando su mensaje, pero compartiendo también de nuestros bienes. Vamos a orar. Mientras oramos, yo quiero invitarle a que usted reflexione y se pregunte: ¿hay algún problema? ¿Hay algún afán? ¿Hay algún deseo insatisfecho en su corazón que le esté afanando de tal manera que usted está desviando su mirada de Jesucristo? Como la primer necesidad, la primer prioridad en su vida. ¿Por qué cosas
usted ora al Señor? ¿Cuál es la motivación de tu vida para trabajar y para generar riqueza o los bienes que posees? ¿Vives agradecido con Dios por ello? ¿Compartes con alguien más lo que el Señor te ha dado? ¿Estás siendo rico para con Dios en arrepentimiento, en fe, en obediencia, en generosidad? ¿Cuándo empezarás a ser rico para con Dios? ¿Cuándo empezarás a acumular más y más de esa riqueza en tu vida? Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de ti. Tú conoces, Señor, nuestras mentes, conoces nuestros corazones. No hay nada que podamos ocultar delante de ti. Señor, si en nuestro corazón ha habido algún tipo de avaricia, de codicia, Señor, no solamente en lo económico, lo material, de cualquier tipo. Si ha habido algún tipo de orgullo, de soberbia, de egoísmo sobre las cosas de este mundo, Señor, perdónanos porque no hemos sabido valorar lo que tú nos has querido dar a través de Cristo Jesús. Hemos menospreciado el regalo eterno que tú nos has dado, la salvación, la vida eterna por las cosas de este mundo. Perdónanos, Señor. Pero, Señor, danos la fe, la confianza que necesitamos para vivir agradecidos para ti, vivir confiados en ti, que podamos ver en esos momentos, Señor, de ansiedad, la obra de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos, que busquemos esa riqueza espiritual en nuestras vidas. La riqueza que solamente tú nos das por medio de la fe en Él. Y ayúdanos a vivir vidas agradecidas, generosas, obedientes, para tu honra y para tu gloria. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, hermanos, pues antes de despedirnos, entonando el himno 292, Fija tus ojos en Cristo, pues les agradecemos, hermanos, su presencia en este culto. A quienes nos están acompañando por medio de Facebook, les agradecemos también que estén conectados a través de este medio. Y les invitamos, hermanos, a que pues sigamos perseverando en nuestra comunión con el Señor, en nuestros hogares, y en la medida de lo posible, cuando podamos congregarnos, no dejemos de hacerlo. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos. Vamos a entonar este himno. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor
será a la luz del glorioso Señor. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.